Hola, bienvenidos a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González. Soy alumno de la Facultad de Medicina que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a ver la tercera parte de este tema llamado tratamiento inicial del paciente politraumatizado. Los videos anteriores ya los pueden encontrar en mi canal, tan solo métanse a él y podrán encontrar todo el contenido que ya es parte de esta plataforma. Así que bueno, sin más, comencemos con el video. Realicemos ahora la valoración secundaria. Una vez que nosotros ya terminamos o concluimos la valoración primaria y que todas estas amenazas todas estas amenazas que ponían en riesgo la vida del paciente, nosotros ya debemos de continuar con la valoración secundaria. Para esto nuestro paciente debe de estar hasta cierto punto estabilizado y sin correr ningún riesgo. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a llevar a cabo un interrogatorio que va a ser amplio y va a ser sistemático. Esto nos va a permitir tener un tipo de interrogatorio con los puntos clave que nosotros necesitamos recabar de nuestro paciente en este momento. Por lo tanto, a esta forma de llevar a cabo el interrogatorio o de obtener esos datos se les va a llamar una historia tipo AMPLE, que va a hacer referencia a algunas palabras en inglés como lo podrían ser a allergies o alergias, es decir, las alergias que presenta nuestro paciente, debido a que si nosotros vamos a necesitar administrar algún medicamento, pues es importante conocer a cuáles es alérgico para no llevar a cabo algún choque anafiláctico o alguna respuesta que no esperemos de nuestro paciente. La M es precisa de medications, que se refiere a todos los medicamentos que esté tomando nuestro paciente, a algún medicamento ya sea porque tiene alguna enfermedad previa, como lo podría ser hipertensión, diabetes, es decir, nosotros tenemos que saber cuáles son los medicamentos que está tomando en ese momento nuestro paciente. La P es para past illnesses or pregnancy, que se refiere básicamente a enfermedades anteriores, a si es que nuestro paciente, en el caso de que sea mujer, esté embarazada. Nosotros tenemos que también tomar en cuenta estos puntos, son muy importantes, así como el siguiente, que es la L de last meal o última comida. En este caso nosotros también tenemos que preguntarle a nuestro paciente cuándo fue su última comida y también considerar pues el tiempo que ha transcurrido desde esa última comida. En cuanto a la E, y por último, es de Events to the Injury. En este caso nos vamos a referir a todas estas o a todos estos eventos alrededor de la lesión, es decir, todo lo que tuvo que ver, todo lo que influyó para que se llevara a cabo este accidente que provocó la lesión en nuestro paciente. Después de hacer este correcto interrogatorio, tenemos que hacer la exploración física. Pero esta exploración física, ¿cómo debe de ser? Bueno, primero que nada debemos de realizarla de forma completa, es decir, de pies a cabeza, sin olvidar ninguna parte y sobre todo poniendo énfasis en algunos puntos como lo podrían ser el dorso, las axilas y el perineo. Esto debido a que normalmente estas áreas en una posición anatómica natural no suelen estar expuestas con facilidad. Por lo tanto, si nosotros dejamos a un lado estas áreas, podríamos ahí dejar a un lado una herida, alguna hemorragia que pues podría presentar algún problema en el futuro para nuestro paciente. También tenemos que saber que pacientes con lesiones potencialmente graves son muy indicados para realizar un tacto rectal y valorar lo posible. Es decir, ¿qué vamos a valorar? El tono del esfínter, la presencia de sangre y próstata cabalgada o en posición alta. ¿Esto por qué? ¿Por qué necesitamos hacer un tacto rectal en un paciente que tenga lesiones muy graves? Bueno, esto se va a llevar a cabo sobre todo en pacientes con sospecha de alguna lesión medular, ya que, como bien lo sabemos, pues esta va a llevar a cabo los reflejos de algunas extremidades, sobre todo las extremidades inferiores, por lo tanto nos va a dar un índice de si es que hay una lesión medular y si puede haber o no compromiso de las extremidades inferiores, es decir, que ya el paciente pueda quedar sin la función de sus piernas, de sus pies o de la parte que va de la cintura hacia abajo. Por lo tanto, pues es importante tomarlo en cuenta. Lesión medular, fractura pélvica o heridas por proyectil de arma de fuego. Otro punto muy importante es que también en las mujeres con fractura pélvica debemos de llevar a cabo una exploración vaginal para poder descartar alguna fractura expuesta. Una vez que nosotros llevamos a cabo la exploración física, vamos a requerir algunos complementos de la exploración física, pero estos complementos, ¿cuáles podrían ser?
vamos a tener a la valoración seriada de signos vitales y la presión venosa central, el electrocardiograma, la colocación de sonda nasogástrica, la colocación de sonda vesical, las radiografías, la cuantificación de hemoglobina y el análisis de orina. Todos estos estudios, como bien su nombre lo dice, son complementos de la exploración física, es decir, no vamos a llevar a cabo todos y cada uno de ellos en cada paciente que presentemos. Si nuestro paciente vemos que tiene compromiso cardíaco, vamos a llevar a cabo un electrocardiograma. Si nosotros vemos que nuestro paciente no está o está reteniendo, mejor dicho, está reteniendo orina, pues vamos a administrar o vamos a colocar una sonda vesical. Si es que nuestro paciente puede presentar algún neumotórax, vamos a solicitar una radiografía. Todo paciente intubado es indicado o tiene la indicación para que se le coloque una sonda nasogástrica, esto con el fin de poder evitar una broncoaspiración, sobre todo en los pacientes que están inconscientes. Aquí tenemos con un paréntesis y con asterisco a los pacientes conscientes, que en este caso pues no es tan necesario, pero sí lo es con los pacientes inconscientes. Durante la revisión del contenido gástrico debemos de verificar la ausencia de sangre, ya que de estar presente, esta nos puede sugerir alguna lesión gastroduodenal que se debe de atender urgentemente. También la sonda vesical está indicada para pacientes que no sean capaces de orinar por sí mismos. También nos puede servir para descomprimir la vejiga y para obtener incluso algunas muestras de orina. Esto nos va a funcionar incluso para vigilar el gasto cardíaco. De las muestras de orina que podremos obtener, podremos incluso ver una hematuria macroscópica o incluso una lesión de la uretra. Las radiografías y los estudios de laboratorio son estudios que sí son necesarios, pero ¿cuándo los vamos a solicitar? Los vamos a solicitar justo en el momento después de haber concluido satisfactoriamente la valoración primaria. No lo podemos hacer antes debido a que en la valoración primaria debemos de enfocarnos en todas las amenazas que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente. Por lo tanto, las radiografías y los estudios de laboratorio, por ser estudios o incluso ser procesos que llevan cierto tiempo para que se realicen, no podremos esperar tanto tiempo cuando la vida de nuestro paciente corre peligro. Pacientes con traumatismos cerrados graves indicados o están normalmente indicados para llevar a cabo en ellos las 3 grandes placas, como se les conoce, o mejor dicho, una radiografía torácica, una radiografía pélvica y una radiografía lateral de columna cervical. Esto para llevar a cabo pues todos los diagnósticos correctos y que no pase ningún detalle por alto. En cuanto a las heridas por arma de fuego, nosotros tenemos que llevar a cabo ciertos estudios como lo podrían ser la radiografía anteroposterior y lateral de tórax y abdomen. ¿Esto con qué motivo? Básicamente nosotros tenemos que hacer la radiografía anteroposterior para poder observar que el proyectil se encuentra aún dentro de nuestro paciente. Y no solo eso, la lateral y de tórax y abdomen nos van a servir como este segundo ángulo que nos va a identificar o nos va a poder ayudar a saber a qué nivel se encuentra del cuerpo de nuestro paciente dicho proyectil. Así nosotros podemos tener 2 ángulos para poder saber si es que se encuentra a qué altura y en qué estructuras, en qué tipo de estructuras se encuentra ya nuestro proyectil. Ya en otros casos más específicos debemos de marcar los orificios de entrada y de salida de dichos objetos, como lo podrían ser las balas, y así también debemos valorar la trayectoria que haya tenido pues este proyectil. Recapitulando un poco, entonces nosotros podemos tener 2 tipos de pacientes: pacientes con lesiones muy graves y pacientes con lesiones pues mucho menos graves. En el caso de estos pacientes, la diferencia va a estar en que no vamos a llevar a cabo los mismos estudios en los 2 tipos de pacientes, sino que en los pacientes con lesiones graves vamos a llevar más estudios a cabo para poder determinar pues si es que hay algún daño, ya sea a nivel renal, si hay alguna descompensación. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo muestras de sangre para estudios de laboratorio, como lo podría ser biometría hemática, química sanguínea, pruebas de coagulación, análisis de gases en sangre arterial, y en los pacientes con lesiones menos graves vamos a llevar a cabo la biometría hemática y el análisis de orina. Es importante también recalcar que individuos de edades ya avanzadas pueden presentar un choque subclínico, incluso en algunas lesiones que a simple vista sean menores, por lo que toda persona mayor de 55 años normalmente se deben de solicitar análisis de sangre arterial.
Ahora pasemos a evaluar qué es lo que debemos de tomar en cuenta dependiendo del accidente que haya sufrido nuestro paciente. En este caso, en las lesiones por accidentes automovilísticos tenemos a la velocidad por vehículos. Debemos de tomar en cuenta la velocidad de los vehículos. Debemos de tomar en cuenta también el ángulo que tuvo de impacto. Si es que los pacientes estaban en ese momento, en el momento del accidente, usando su cinturón de seguridad, si es que estaban presentes las bolsas de aire, si es que se activaron adecuadamente o incluso si no se activaron, ya que esto nos va a dar pues un índice de cuál va a ser la severidad del accidente de nuestro paciente. El estado del volante, el parabrisas, sobre todo el parabrisas para poder observar, bueno, si es que el parabrisas estaba roto, pues probablemente el paciente haya sido eyectado del automóvil y haya caído y haya chocado contra el pavimento de la carretera. Desplazamiento del chasis, expulsión del paciente del automóvil, como ya lo estábamos mencionando, e incluso el estado de los demás pasajeros. Se tiene que evaluar si es que iban más acompañantes y cuál es el estado de estos pasajeros. En cuanto a las lesiones por objetos punzocortantes y o proyectiles de arma de fuego, nosotros tenemos que evaluar la longitud y el tipo del objeto que fue con el que fue atacada la víctima o en nuestro paciente, mejor dicho, la velocidad con la que fue eyectado, ya sea el proyectil de arma de fuego, el calibre, debido a que el calibre, pues conforme mayor sea, va a dañar más estructuras y conforme pues menor sea, tal vez puede generar un compromiso menor, pero estar todavía dentro del cuerpo de nuestro paciente, y el trayecto del proyectil. Estos van a ser muy importantes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el trayecto sobre todo para poder pensar en qué estructuras podrían estar dañadas. En cuanto a las lesiones por algunos otros mecanismos o algunas otras situaciones en las que podría haber algún accidente, tenemos que considerar la altura de una caída, la superficie contra la que se impactó nuestro paciente, si es que utilizaba casco o algún equipo de seguridad durante el accidente y cuál fue el peso del objeto que provocó dicho accidente y por lo tanto la lesión. Es decir, si nuestro paciente le cayó algún objeto encima, cuál era el peso de ese objeto. Debemos de considerar que algunos pacientes presentan la combinación de traumatismos cerrados y penetrantes, por lo que no debe de presuponerse que un individuo con una herida penetrante no sufrió algún tipo de lesión o algún otro tipo de lesión. Las personas pueden tener múltiples lesiones y no asumirse que solo muestran las lesiones relacionadas con el mecanismo penetrante más obvio. O en otras palabras, no debemos de pensar que solamente por tener una herida por objeto punzocortante no va a tener heridas por proyectil. Debemos de investigar y explorar adecuadamente para poder descartar todas las posibilidades.